estáis nuevos ahora, un poco vamos a hacer una pequeña sinopsis o repaso de lo que se habló el último día, ¿no? Estuvimos hablando del realismo, el realismo en el paisaje, y sobre todo lo que se dijo es los distintos aspectos de la realidad, ¿no? Del realismo mágico, que además tuvo una pregunta muy interesante. ¿Tú? Luz. y que motivó luego, bueno, pues todo un debate súper interesantísimo, ¿no? Sobre el realismo fantástico, incluso el malditismo y todas esas vertientes y aspectos del realismo que me parecieron súper interesantes a mí, yo creo que a todos, ¿no? Y luego pensamos en hacer un poco de análisis de imagen, ¿os acordáis? Entonces, bueno, vimos algunas imágenes relacionadas con el paisaje y con el realismo en el paisaje. Entonces, bueno, pues hoy era un poco, María Teresa va a hacer una pequeña sinopsis de lo que hablamos. Si queréis, los que habéis traído para proyectar, porque el otro día quedó un poco corto de espacio ya, porque nos extendimos mucho. Hacemos análisis de imagen y planteamos un poco ya lo que va a ser la tertulia para este nuevo año, porque en diciembre nosotros no estamos y ya lo dejaremos para enero. Entonces hay bastantes posibilidades, que lo veníamos comentando, la posibilidad de, bueno, coméntalo tú si quieres, habla tú y lo comentas. Las posibilidades que tenemos, no sé lo que prefiráis vosotros. Una de las maneras era hablar sobre el pictorialismo y toda un poco la evolución del pictorialismo. Otra posibilidad que habíamos pensado era autoras en la fotografía. Muy bien. Precisamente, pero no en plan reivindicativo. Me encanta. ¿Sabes? Te encanta. No, sino viendo los aspectos, no en plan reivindicativo de las mujeres y tal. No, eso es lo fácil. No, sino viendo un poco lo que ha sido la fotografía hecha por mujeres a lo largo de la historia y si tiene aspectos diferentes o no los tiene respecto a la hecha por los hombres, ¿no? A mí me parece interesante. Hoy hay paridad, 11-11. No sé si... ¿Ah, sí? Sí. Esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser. Y otra posibilidad sería sobre la fotografía de calle, pero en plan también, eso siempre desde el punto de vista de la reflexión y lo más cercano a la filosofía de la imagen, vamos. Y también el New Color. O sea, aquí un poco lo que... Todo eso para el año que viene. Para el debate. ¿Y dices elegir porque no dará Los tiempo meses. a todo? Bueno, o empezar con lo que más os interese y luego pues ya iremos viendo. Son interesantes todos, ¿verdad? Sí. Todos los temas son... Pues venga, si quieres hacemos un resumen de lo del otro día. Vale. Vamos, de lo que hemos estado hablando sobre el realismo. Sí, yo creo que... Además voy a procurar ser breve. Es un poco para que recordéis los que estuvisteis y para que los que no estuvisteis pues os podáis situar, ¿no? En realidad el realismo nos ha ocupado 3 sesiones, 3 tertulias, y a mí me parecen todavía pocas, ¿eh? O sea que, ¿por qué? Porque al fin y al cabo la fotografía se nutre de la realidad. Es algo que cualquier analista, incluso ya desde los años 70, no dejan de decir. Es decir, el alimento de cualquier fotógrafo es la realidad. No es así con otras artes visuales o con otros medios de expresión, pero con la fotografía, los fotógrafos en realidad no podemos hacer nada. Con lo cual no estéis pesarosos pensando que le hemos dedicado demasiado tiempo, porque para nada. Al final, hasta cuando hablemos del pictorialismo, nos daremos cuenta cómo se nutre también de esta misma realidad. Y porque además ni realismo ni pictorialismo son compartimentos estancos, están constantemente haciendo trasvases, son absolutamente permeables y se están rozando a través de toda la historia, desde el nacimiento hasta la actualidad. Es decir, que no os pese. Recordando lo que vimos del realismo, que es cierto que el otro día hablamos más del realismo paisajístico, quizá porque habíamos hablado en una tertulia sobre el paisaje en general, pero lo que dijimos, lo mismo que lo que vamos a resumir ahora, es aplicable absolutamente a toda la fotografía realista, abordemos el género que abordemos, ¿eh? Yo de hecho voy a poner luego un ejemplo, ¿no? de una exposición que hay ahora mismo en Madrid. Acordaros que en las primeras sesiones estuvimos hablando del realismo nutriéndonos de la filosofía. Hablábamos incluso
pues de cómo no existe la realidad objetiva, cómo está la percepción siempre de las personas, cómo al final hay tantas realidades como espectadores y como individuos de esa misma realidad, y hablábamos de cómo son sensaciones que se transforman en un momento dado en emociones y cómo estas se pueden transformar en sentimientos. Es decir, vimos primero una vertiente filosófica, y la que vimos el otro día es una vertiente más del análisis del realismo fotográfico. Es decir, al principio estuvimos hablando de la realidad, pero que podría haberse aplicado a cualquier otro medio de expresión, y el otro día nos centramos en la fotografía. Y vimos lo siguiente, que más o menos a la hora de hacer el análisis de una imagen realista, o cualquier imagen incluso, podemos hablar de que hay un realismo, el que llaman realismo objetivo entre comillas, que yo, ya os lo dije el otro día, prefiero llamarlo el realismo físico o realismo figurativo. ¿Por qué no aplicar el mismo término que en la pintura? Cuando se dice pintura figurativa o no figurativa, pues efectivamente figurativa desde el momento en que esa realidad es reconocible, no un 100%, porque entonces ya estaríamos hablando de una objetividad que no existe, pero sí a un tanto por ciento muy elevado. Entonces sería ese realismo físico o figurativo. Después hablamos de un realismo fantástico. Hablamos también de un realismo mágico, y estuvimos estableciendo las diferencias que puede haber. Como en el realismo fantástico siempre hay algo ajeno a la realidad que el autor mete ahí, sea por el método que sea, proceso in situ en la toma o proceso a posteriori, pero lo que está claro es que está introduciendo elementos que sabemos que en esa realidad física no existen. El realismo mágico vimos o decidimos, porque claro, esto, insisto, bueno, da igual, no voy a insistir en eso, que no quiero desviarme. El realismo mágico lo definimos en mayor medida como algo parecido a un realismo poético. Es decir, cuando el autor es capaz de dotar a esa realidad que está ahí para cualquiera de una cierta magia, gracias a sus emociones, que es capaz de dejar en esa fotografía, aunque sea un pequeño jirón. Y entonces hablamos de ese realismo mágico. Y yo voy a introducir también otro realismo, que es curioso porque a veces puede ser el que más se nos escapa de los dedos, que sin embargo es el que más se practica, que es el realismo emocional. Y os digo lo mismo que he dicho en otras charlas que estoy dando fuera. Cogerlo con pinzas, porque ese término sí que es una reflexión propia. Analizando fotografías de autores conocidos, de Instagram, de exposiciones que veo, me doy cuenta de que hay muchísimo realismo emocional, que podemos definirlo como algo que tiende a ser realismo mágico, es como un primer peldaño, pero no siempre llega, pero que está ahí, y que es el que muchísimos autores consiguen, y que es lo que a veces nos conmueve y lo que nos hace ir a esa fotografía y no a otra. Entonces podemos hablar, cuando queráis luego, analizando las imágenes, de ese realismo emocional. En definitiva, por el nombre que le he dado, podéis suponer que es aquel en el que, insisto, sin llegar a tener una magia que lo aparta o lo eleva en exceso sobre la realidad física, tiene todas las emociones del autor en la fotografía, hasta el punto de que a veces, si vemos de una manera sistemática fotografías de ese autor o autora, podemos llegar a hacer fotología, podemos llegar a hacer psicología del autor, porque se va dejando sus emociones en su mirada. Ahí, en el realismo emocional, tiene que haber una premisa que para mí es fundamental, que es la autenticidad del autor. Si no hay autenticidad, no puede haber emociones del autor, ni conceptos ni ideas del autor. Ahora bien, el realismo emocional es el de las emociones, no el de las ideas. Sí que os voy a leer un pequeño párrafo que dice: cada fotógrafo lleva un mundo propio en la mirada y solo dispara su cámara cuando lo encuentra en la realidad. Este texto es del escritor Manuel Vicent y se lo dedicó a Paco Ontañón, que sabéis que
aparte de la exposición esta que ha tenido, como publicó un reportaje en El País hace ya año y medio, Manuel Vicent, con motivo de ese reportaje, le dedicó estas palabras. Entonces, lo que él dice es fundamental. Llevamos un mundo propio. Y ese mundo propio que llevamos, vamos a llamarlo alma, en nuestro cerebro, es el que en un momento dado se reconoce en el mundo exterior. Y cuando se da la suma de ambas situaciones, mi emoción más esa realidad en la que está contenida esa emoción mía, entonces es cuando fotografío. Pero para que eso se dé, tenemos que ser autores auténticos. Es decir, tenemos que mirarnos dentro. No tenemos que estar solo espejeando las imágenes que vemos de los demás. Que hemos de hacerlo para inspirarnos, pero inspirarnos es digerir lo que hemos visto en otros y terminar haciendo lo propio. Y eso, yo creo que eso siempre es bueno, lo digo también siempre. Otra cosa es la copia, que hay que hacerla al principio porque nos sirve de aprendizaje, es algo escolástico, pero no luego, porque eso no nos dignifica, no nos hace ningún bien, sino todo lo contrario, porque hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Estamos tan empeñados en llegar a igualar las fotografías que vemos de otros, que en vez de mirarnos hacia adentro, estamos solamente buscando en la realidad algo que case, no con mi emoción, sino con aquella fotografía que vi que ganó el concurso. Bien, ahí no puede haber nunca realismo emocional, como muchos se copian las carcasas, la impronta, dices, hombre, mira, esto es al estilo de, pero cuando lo has visto 3 veces, sí, es solo al estilo de. El ejemplo perfecto de Francesca Woodman, que está ahora en la Fundación Canal, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo. Luego saldrá, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces yo... Pero las fotografías estas a las que se refiere Manuel de Ontañón son especiales. Si mal no recuerdo, las publicó en el suplemento del País. Sí, se publicó en el suplemento, efectivamente. Y eran un poco como fantásticas o algo así, ¿no? Las fotos estas no eran a ver, yo lo que recuerdo que salió en el País... Eran muy diferentes porque Ontañón ha hecho mucho reportaje, mucho... Claro, pero es que Isabel, mira, ahí entraríamos en lo que estamos hablando precisamente. Paco Ontañón, como fue de los pocos que se ganó la vida con la fotografía, claro, hay que diferenciar los trabajos que hizo de encargo de los trabajos que hizo como autor. Si fuisteis a ver la exposición del canal, que me imagino que sí, a mí particularmente me sobraban tantísimas portadas de discos y casi todas las portadas que hizo para Alianza Editorial. ¿Por qué? Porque ahí no era Paco Ontañón, excepto en un 20%. El resto, como todos los encargos, es hacer lo que el que te lo encarga está esperando. Sin embargo, echaba de menos que hubiera más fotografías de lo que se ha dado en llamar fotografía de autor, que en definitiva no es nada más que esto, donde está el autor de verdad. Y las que publicaron en El País, que casi todas estaban relacionadas con las fotografías que hizo para el libro que junto con Delibes hizo para el editorial Lumen, sobre la caza, que de hecho al final, fijaros, hay 2 fotografías de las que estaban en el reportaje, no, pero sí en el canal, en el reportaje solo había una, que han inspirado después incluso a cineastas. La que salió en portada, que era la de la familia, esta más o menos humilde, ¿no?, de esa zona rural, inspiró enormemente a Los Santos Inocentes, claro, de Mario Camus. Y hay otra fotografía que estaba en la exposición, donde se ve a 2 crías muy pequeñas, de unos 9 o 10 años, no sé, o 12, yo ya no me acuerdo, que están saltando, acercándose al coche del que se van a bajar los señoritos que van a cazar, que a mí me recordaba totalmente a una escena de la caza de Saura, cuando llegan allí y la hija del ojeador, del que va con el hurón, se pone a bailar el twist con Emilio Gutiérrez Cava. Si habéis visto la película sabréis de qué hablo. Y os daréis cuenta hasta qué punto esas 2 fotografías, que sí eran 100% de autoría de Paco Ontañón, han influenciado después a otros, ¿no? Luego, hablas, Isabel, de realismo fantástico. En el caso de... yo le veo más este realismo emocional, que ha pasado a ser mágico por el paso del tiempo, por lo que hablábamos el otro día. La magia a veces no la dotamos solamente con nuestra mirada, hay otra serie de factores externos que contribuyen a esa magia.
Si yo tengo un paisaje y lo hago en blanco y negro, y de eso María Antonia podrías hablarnos mucho, puesto que eres experta en el tema, el hecho de ver un bosque maravilloso en blanco y negro le da ya unas connotaciones mágicas que no tiene la realidad. Porque nos resulta extraño a nuestro cerebro, puesto que vemos y miramos en color y percibimos en color. Eso ya sería un factor, pero sobre todo el paso del tiempo. Y lo que hablábamos el otro día, si a mí el otro día el compañero me trae sus paisajes maravillosos, a mí me resultan más maravillosos porque yo no he estado nunca allí. Con lo cual, el hecho de que no sea cotidiano ya le está vistiendo de una magia especial. Y cuando veo fotografías de otra época, la magia viene por sí sola con el paso del tiempo. Y fíjate, es el factor además que más magia añade. ¿Por qué? Porque en el fondo, hasta las personas más racionales y menos emocionales tienen una cierta tendencia a la melancolía, aunque sea en una dosis mínima. Y los tiempos pasados siempre atraen. De hecho, yo veo fotografías mías de principios de los 80, que son las únicas que más o menos he hecho de reportaje cuando iba de viaje, y digo mías, no porque voy a hablar de mis fotos, que además ni siquiera están aquí, sino porque esto fue lo que me hizo pensar en esa importancia del paso del tiempo. Lo que entonces me parecía más o menos normal, porque yo lo acababa de hacer en Alemania cuando la caída del muro, o cuando fui antes a la Alemania del Este, ahora, vamos, me parecen el lobo más. Y no han pasado ni 40 años. ¿Por qué? Porque ese paso del tiempo, esas personas de la Alemania del Este que iban vestidas de una manera determinada, esos muros ajados, llenos todavía de los orificios de la metralla de la guerra porque no los habían rehabilitado, tienen un tono vistos ahora que, bueno, parece un filme, parece la película del tercer hombre. Entonces la magia no se la di yo, la magia se la ha dado el paso del tiempo. ¿Sí? Bueno, tú también que estabas allí. Tú también tienes algo que ver con ese tema, porque sacaste esas fotos. Bueno, y no otras, pero quiero no decir otras. que al final de lo que se trata es de que veamos entre todos qué puede hacer en un momento dado decirnos esto es realismo mágico, o esto es realismo fantástico, o realismo emocional. Porque el emocional está muy cerca del realismo mágico. Es lo que os he dicho, los jirones de las emociones del autor en la fotografía. Y eso lo vemos enseguida. Es lo que diferencia, por ejemplo, si lo llevamos al paisaje, a una postal de una fotografía personal. Si es en un retrato, pues lo que diferencia un fotomatón de registro testimonial y casi notarial de nuestro rostro para que lo pongan en un pasaporte, de una conjunción y a veces comunión entre el fotografiado y el fotógrafo, que está tratando de fotografiar algo más que el rostro de esa persona. ¿Sí? Bueno, pues venga, seguimos, que no os quiero aburrir. No puede ser que esa emoción no sea otra división, sino que las fotografías, tanto las que son de realismo mágico como fantástico, como el pictorialismo, Sí. lleven una emoción o no la lleven por lo que tú estás diciendo. O sea, que no sea otra división de realismo, el Entiendo lo que quieres decir. sino que hay fotografías que tienen una emoción o que no la tienen por lo que estás diciendo. Ajá. Porque el autor pone esa emoción y además al que la ve le llega, pero que te puede pasar en cualquier tipo de fotografía que estás nombrando. Sí, sí, por supuesto, y de cualquier O sea, género. que yo lo veo lejos de que sea una división más, que es algo que está en algunas fotografías, Claro. que es lo que tú dices, que se pone esa emoción y se transmite. Pero lo Sí. mismo puede ser en un realismo que sea, yo qué sé, un orinal, se me acaba de ocurrir. Claro, Pero está cogido de tal los forma, pimientos de Weston, cogidos de tal forma o el que te sanitario provocan que esa... fotografió Weston, Eso es. que a mí no me emociona, pero hay gente a la que sí. Sí, sí. De todas las maneras, Que a cada uno... claro, le tú emociona. ten en cuenta que estas cosas tienen un fin puramente didáctico, que nos enseñan a ver, que nos enseñan a mirar.
Después, insisto, ni en el pictorialismo y realismo hay compartimentos estancos, ni lo hay en esto, Claro. porque se rozan y porque a veces están uno en el límite del otro, es decir, esta fotografía, este paisaje maravilloso, este realismo mágico logrado, pero es que es tan mágico que ya casi roza la fantasía. O esto es emocional, hay que ver cómo está ahí el autor, es que está ya rozando la magia. Quiero decir que esto no tiene más finalidad que el hecho de que estructuremos nuestro cerebro a la hora de reflexionar sobre una fotografía, para que nos sirva de guía. Pero no porque esto esté tan compartimentado, va a decir, no, eso es realismo fantástico. Pues no, Sí, no pero me es así. estaba dando cuenta Puede que hay estar fotos que te rozándose, emocionan. Y además es lógico que sea así, porque el ser humano somos algo global. Y además habrá días que lo veamos como realismo mágico y al día siguiente digamos, eso es realismo mágico, por Dios, qué tonta estaba yo el otro día, ¿no? Porque está dependiendo también de mis emociones como espectadora. O sea que, pero bueno, esto yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Que es simplemente una estructura, incluso una mnemotecnia a veces, hasta para acordarnos de qué factores o qué variables tenemos que estar mirando en una fotografía a la hora de analizar si es que queremos hacerlo, por qué nos está llamando la atención o por qué no, por qué me seduce o por qué no, por qué hago estas temáticas y no otras, etcétera, etcétera. No tiene más misión que esa, el reflexionar sobre la fotografía, que es lo que normalmente pues no se hace. Nos basamos más en el aprendizaje de la técnica y a veces yo el otro día lo comenté en otra charla y lo digo porque claro, como hay una persona aquí que estaba, para que no piense que me repito, pero es que creo que es importante decirlo, cuando en un momento dado estamos hablando de estas cosas o cuando hablo sobre el realismo, y todo eso está muy bien, pero ¿cómo plasmo mis emociones? Porque claro, al final lo que todos queremos es la fórmula, el atajo, ¿no? La impaciencia, la inmediatez. Bueno, pues eso es un proceso de trabajo que no queda más remedio que hacer cada uno de nosotros. Primero es ese ejercicio de mirar lo de los otros para hacerlo propio. Una vez que lo hemos digerido, voy a sumarlo a mi cultura y a mis emociones. Y ahora voy a ver, porque claro, cuando dice Manuel Vicent lo de que cada uno lleva en la mirada a su propio mundo y fotografía cuando en el mundo ha visto algo que se le parece, en el fondo lo único que está diciendo, esperad porque se me ha ido ahora mismo la onda, es que tenemos que saber incluso cuáles son nuestras emociones. Porque al final, ¿qué hacemos cuando fotografiamos? Dos cosas, hay dos tipos de fotógrafos para mí, independientemente de que sean buenos o malos. Aquellos que quieren ser como mucho buenos artesanos de la imagen, aprenden la técnica, o lo que es lo mismo, la carcasa, y voy y la hago, y aquellos que nos divertimos fotografiando, que lo tomamos incluso como una terapia, que nos emociona salir con la cámara, que cada vez que salimos es una aventura, que a veces hasta nos buscamos a nosotros mismos. Entonces, ese ejercicio es lo que irá haciendo que en un momento dado sepamos qué tenemos que fotografiar o qué no tenemos que hacer. Pero al final, en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Lo dije un día en las primeras charlas, contrariamente a lo que afirmó Barthes, que ya sabemos que fue pues eso, porque estaba mediatizado por la muerte de su madre, en la cámara lúcida, la fotografía no es muerte, la fotografía es vida. Estamos tratando de congelar y de rescatar para el futuro aquello que nos ha emocionado en un momento dado. Aquel lugar, aquellas personas con las que estábamos, lo que yo sentí, aquel amanecer, aquella puesta de sol, etcétera, etcétera. Y entonces está claro que si fotografiamos así, llegaremos a plasmar nuestras emociones. Pero sí o sí. Luego lo haremos mejor o peor, pero llegaremos a hacerlo. Por eso, para mí, el único camino, la única vía, es que estemos atentos y escuchando nuestro propio interior. Y creo que ya no hace falta que os cuente nada más. Quizá luego pues veremos cómo en el realismo fantástico puede haber más ingredientes, ¿no? A mí se me ha ocurrido, seguro que se os ocurren más cosas, partiendo de una realidad figurada, ¿no? O figurativa, están añadidas las fantasías de los autores, están añadidos los estados de ánimo, lo mismo también que en el otro, a veces también una psique un tanto atormentada,
y a veces autores que son de culturas con leyendas populares, flotando mucho en el ambiente, porque fijaros que esto no pasa solo en literatura. Si cogéis, por ejemplo, autores bolivianos, mexicanos, el otro día María Antonia mencionó a la Itúrbide, claro, ¿por qué? Pues porque, bueno, o el mismo Rulfo, que sabéis que además de escritor era un gran fotógrafo, pues sus fotografías, muchas de ellas tienen ese mismo tinte que puede tener su Pedro Páramo, por toda esa cultura que hay en torno a la muerte en México, ¿no? Entonces, claro, el haber crecido en esas culturas te hace vivir la realidad de una manera un tanto fantasiosa, en el sentido de que la realidad para ti es esa. Y entonces estas personas fotográficamente tienden a hacer en mayor medida un realismo fantástico que otras. Y ya si queréis os hago la última pregunta, antes de que veamos las fotos. Luz se ríe. ¿Habéis ido a ver a Francesca Buhmann? Sí. ¿Algunos sí? Sí. Una pequeñita de Hugo aquí en el barrio de las Letras hace un par de años. No, yo he ido a Canal. Y además he ido a Canal y me he leído las desgraciadas entrevistas de los padres de Woodman, porque eran desastrosos los padres, y los trucos que empleó para la famosa fotografía de harina, cuando se le cayó el camión de harina al lado de casa y tal, cómo conseguía algunas cosas y tal. ¿Y qué opináis, los que lo habéis visto, o los que conocéis el trabajo de Francesca Buhmann, que para unos es, para la mayoría de los críticos, uno de los trabajos más representativos de lo que es una fotografía de autor? Total. Y una fotografía, pues eso, dentro de lo que es la narración de uno mismo. ¿Y no se os ocurre nada más? Pregunto, bueno, sí, varias haciendo cosas, relación a lo que estamos hablando. Muchas cosas, por supuesto, pero es muy complicado, porque el problema es que más de uno lo ha tildado de una chica con falta de cariño y buscando siempre el protagonismo, ¿no? Para que de alguna forma de su obra salga resaltado, porque los padres eran de la tendencia esa de no te voy a dar besos para no ¿cómo se llama? No mimarte. No mimarte, sí. O no te voy a ayudar en esto para que no te sientas cohibida, no te voy a hacer tal. Al final la chica lo que parece ser es que estaba deseando ser querida y ser amada, porque claro, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se dio cuenta de que su obra no la entendía nadie, pues es cuando vino el problema del suicidio. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues estamos entrando en una mente turbulenta. Aparte de eso, que parece ser que hay también más historias ahí. A ver, es una parte de lo que he leído de otros autores y lógicamente, por ejemplo, en Cartier-Bresson no es un reloj, es un buen blog que ahí te habla precisamente de Francesca Buhmann y de las entrevistas con los padres. Las entrevistas con los padres son significativos porque es que eran así, o sea, ellos eran también artistas y no querían... ¿Viven todavía? Sí, creo que sí. Y viven muy bien. Sí, viven muy bien porque venden las fotos de sus hijas, de su hija muy y se dedican a vender las fotos. Yo iba, pues lo digo para que no nos despistemos. Pues yo creo que sí, no solamente esto como Marta. Sí, Marta. Perdón. En el barrio de las Letras. Sí, vimos esa chica de Bernal. Sí, yo lo había sabido. Eran las... O sea, yo ya conocía a Francesca Buhmann, pero así, en vivo y en directo, fue la primera vez que vi sus fotografías expuestas. Entonces, pero creo que reúne todo esto que tú has hablado. Vale, eso es lo que quería que me dijerais. La fantasía, para ver si lo he explicado bien. El pictorialismo, porque también son muy... O sea, que es un buen ejemplo de... Es fotografía de autor puro y duro. A veces, cuando una persona como ella... Yo creo que es un buen ejemplo. Ahí es donde quería emocional total. No, por eso lo he sacado. Para que veamos que es aplicable a cualquier género. Es que su mirada es una mirada tan reconocible que cualquier espectador vamos a saber de quién es la fotografía. O sea, que eso no significa otra cosa nada más que eso. Pero como una persona que, o bien porque tuviera una realidad interior atormentada, o bien porque tuviese algo de exhibicionista, o bien, en fin, no vamos a entrar porque eso ya efectivamente son cosas además difíciles de saber. Lo que está claro es que al final lo que nos está planteando en sus imágenes es realismo fantástico. Totalmente, sí. Es realismo fantástico, o sea, para que veamos que no hay fronteras.
Eso es lo único que pretendía, nada más. Pues si queréis, que no quiero aburriros ya más. Pero podemos fantástico y estar aquí. mágico. ¿Perdón? Mágico también. También. Sí, sí. Es que efectivamente es lo que apuntaba Luz. Y Es que triste. las fronteras, las fronteras no... Tiene una cantidad Bueno, de... es Y que no, hay y no muchas solamente realidades, ¿no? eso, es que efectivamente que es lo que hablábamos María Antonia y yo, ¿no? Cuando No sé cuándo la quito. el hablar De enero. El otro día hablabais de Esa García de Márquez, enero, el otro sí. día hablabais de García Márquez como idea, Claro, pero por también supuesto. tenemos a Borges, también tenemos a Alejo Carpentier, No, el y a cubano, o sea, muchísimo. quiero decir, o sea, que es que tienes sobre un todo montón. los latinoamericanos, Claro. que de hecho Alejo su Carpentier. literatura se caracterizó por eso. Y Cortázar, por supuesto, claro, que En los 60 sobre todo, el año del siglo pasado. Bueno, empezamos a analizar imágenes y tratamos de aplicar esto, ¿sí? Sobre todo para que así nos sirvan luego como actores. A ver si conseguimos. Venga. A ver, se reconoce. ¿Quién ha traído? Paco, ¿tú? A ver, que le haya encargado el Colegio de Arquitectos. Y ahí es donde está la clave. Él a lo mejor disiente, pero aunque disienta, yo voy a seguir defendiéndome como espectadora, porque a veces como autores no somos Claro. conscientes de lo que estamos haciendo, Es verdad. y nos lo tiene que decir el espectador de turno. O sea que yo lo voy a seguir defendiendo. Es realismo mágico en unas Mágico, ocasiones. más mágico que emocional quizá, ¿no? Pero desde luego nada documental. Para nada, y sin embargo hay mucha gente que ve aunque eso. se pueda pensar que es documentalismo porque es, bueno, pues documentar puede ser un pueblo, pero no va por ahí la cosa, en ningún caso, ¿no? Bueno, pues Pero yo creo que, Pepe, tú pones mucha emoción en la mayoría de las fotografías, Por eso. sea mágico sí o es no. emocional también. Es muy emocional. Yo lo porque veo como emocional y en algunas por eso, roza la magia. por eso pero yo lo veo decía más antes que se emocional. ponen cualquier tipo de fotografías, porque aunque fotografíes tapias, como estabas diciendo, es que las dotas de una emoción, Claro. la Tú mayoría. a lo mejor no eras consciente de esa emoción, Pepe. Y a lo mejor no eras consciente de esa emoción. Puede ser. Esquinas. Si es que muchas veces, yo No cuando sabemos lo que empecé a hacer hacemos. fotografía, yo nunca salía con algo preconcebido de voy a plasmar Pues, emociones. En mayor medida nos estás dando la razón. No, claro. Si fuese preconcebido, a lo mejor sería- era no lo haría. una fotografía más No sería conceptual. emocional. Claro, Claro. Y entonces esto de la mancha tampoco me lo planteé desde ese punto de vista, ¿no? Salen las cosas así, porque bueno, quizá es eso, a mí esa Porque tierra eres me auténtico. emociona, esa tierra no Porque cabe eres duda auténtico. de que me Y emociona. se nota, Pepe, Ah, que y se además- nota que está la huella puesta en las fotos. Eso es así, ¿no? Y además o sea, eso sí, de eso sí soy consciente, de que la tierra esa me emociona por cosas de mi niñez, ¿no? De los viajes a Andalucía, que es donde soy, Sí, y- por tu y imaginario. el paso por esas zonas así temprano, ¿no? Cuando empieza a salir el sol, todo eso a mí me ha o sea, no cabe duda que Te ha me ha marcado, marcado. te ha marcado. Bueno, pues ya hemos tenido un ejemplo. Y si no os acordáis de cómo es ese trabajo, pues pedidle que un día os haga una proyección y ya está. Sí, lo podría Fabuloso. hacer. A mí me Y gustaría. además Pepe no tiene página web, o sea que tampoco lo podemos. Lo podemos revisar. Bueno, pues cuando queráis entonces, ¿quién ha traído imágenes? Las ha traído Y otra vez sí, porque me dijiste traerlas, hacerlas de nuevo. Pero alguien más, ¿no? Alguien más. que no. Paco lo ha traído en papel. Yo como lo de los toros. Paco lo ha traído en papel. Y es muletazo, ¿no? Por alguien más, ¿no? internet, quien tenga página Sí, web. pero mira lo que dice, buscando señal, porque aquí no No, pero porque vamos a pagar. Pero Vamos a ver el ratón. Es que aquí no hay. Cándido, pero se Porque puede se ha apagado poner el- wifi, ¿no? El monitor. Sí llega. Mueve el... Ahora. Que vamos, que si tenemos acceso a internet, quien tenga página web puede mandar. Claro, y si no con las que ha traído en papel, Paco, tienes que dar tu página de la fotografía, ¿no? Sí, Lo podemos meter. Hombre, podéis leer lo de los concursos sociales. que eso es también una constante, ¿no? En todo lo que hago. O sea, y a lo mejor es porque no soy capaz de con muchos elementos el abstraer de la manera que pretendo, ¿no? Entonces, siempre pocos elementos
Y ahí, por ejemplo, en esa foto, yo siento la emoción Pepe, ahí. no nos analices tu foto, que me he debido explicar muy mal. Para que la gente pueda hacerlo espontáneamente. No, sin duda me he explicado mal. Luego, si quieres, cuando ya la gente que quiera hablar lo haya hecho, pues hablas ya de tus fotos para quienes te conozcamos menos. Porque, claro, hay quienes reconocemos tu mirada, vamos, solo con ver la foto. Sino que cuál es cuando tú eres jurado, cuando tienes que fallar, ¿qué método sigues tú, interno, en tu propio cerebro? Bueno, tú o María Antonia. Para... Yo fallo poco, porque soy perfecto. Vale, cuando eres perfecto, juzgando las fotografías de los demás, se lo ha puesto muy fácil. ¿Qué método sigues de trabajo? Se lo ha puesto muy fácil. Es un mito viviente. Lo ha grabado, ¿no, Pepe? Sí. Luego se hace el corte y se pone eso. Yo la verdad es que fallo poco. O sea, quiero decir que sí, fallo que poco, sí, que fallas poco, que... tal, pero yo me fijo en algo que es algo que leí sobre la belleza platónica, magnitud y orden. Me encanta el tamaño, la relación entre los tamaños de los elementos, ¿no? Y la colocación dentro del formato. Es algo que tengo muy en cuenta siempre. Bueno, y luego a partir de ahí, pues claro, o sea, hay fotos que me pueden emocionar, aunque no sean así, y entonces lo antepongo a lo anterior, y otras fotos que a pesar de todo, de estar todo muy bien colocado y tal, pues no me emocionan. Yo de verdad que he fallado, ya te digo, muy pocos concursos, y me resulta muy difícil, además, analizar otra cosa que no sea lo mío. Me resulta difícil. Ya, es que es muy difícil, muy delicado. ¿Y tú, María Antonia, cómo lo haces cuando tienes que juzgar las fotografías que estás viendo, aunque no sea un concurso? Es simplemente por ayudarles a que no tengan hábito a la hora de hacer un análisis de una fotografía. Yo antes de que siga María Antonia, le doy demasiada importancia a la composición. Cuando veo las fotos de los demás, ¿no? Y a lo mejor me quedo en eso y no soy capaz de profundizar más. Yo admiro a la gente que analiza las fotos objetivamente, porque yo es que no soy capaz, ¿no? Bueno, a lo mejor conscientemente no lo haces, pero sí lo haces inconsciente e intuitivamente. A lo mejor es que no te has parado a pensarlo, pero bueno. Pues yo tampoco soy una experta en esto. Dice que es un poco el método empírico, ¿no? Nunca he tenido cursos ni nada sobre análisis de imagen, ni nada, no sé. Entonces, se lo está chivando. Falla poco. Es un poco la experiencia, lo empírico, ¿no? El ver un poco, pues como dice Pepe, para mí es muy importante también la composición, los elementos, cómo están distribuidos, ¿no? Y luego, eso es básico, si no es una cosa que no es armoniosa, que no... Y luego también ver la originalidad del tema o no originalidad, ver... incluso para mí es muy importante porque me gusta mucho la estética, ver si la foto está mal realizada o bien realizada. Es que una foto para mí ya mal realizada pues carece ya un poco de lo esencial, ¿no? Y luego también ya profundizando un poco más, claro, en un concurso cuando estás de jurado muchas veces no te da tiempo a todas estas cosas, ¿no? Pero ya un poco más allá es qué es lo que a ti te dice, ¿no? Esa foto, qué es lo que a ti te motiva, te transmite. Eso es muy importante también, ¿no? Pues hay fotos que no te dicen absolutamente nada y otras fotos que ahí tienen una carga, ¿no? Que tú percibes. Y básicamente es... A mí me gustaría que veáis ya me gustaría saber más. Una foto que le he pedido a Cándido, que fue la que quedó primera en el social de color. Esto si la tiene por ahí la vemos. Es interesante. Pues la de Natalia. Sí. Así, quedó primera. ¿Esa es de Cándido? No, de Natalia. De Natalia Marcés. De Natalia. De Natalia de Alcalá, sí. Hasta luego. Hasta luego.
Adiós. Teresa, ¿me las muestras a Tú cámara? decías que se notaba ¿Me las muestras a cámara? esta vez que eran mujeres las que y yo creo por esa foto y por más también que igual sí no, que esas no. Como le si las dieron pasáis. mucha importancia a la emoción, ahora que estamos hablando de eso, que probablemente pusieron por delante la emoción, que es una de las cosas que se tienen en cuenta a la Vale, vale. Nada. Ya sabes que yo esta foto la veo y pienso que es de una mujer, o sea, que la ha hecho una mujer esta foto. Y Latinoamérica, ¿no? Vale. No sé, no me imagino de verdad A un hombre haciendo esa foto. Yo no la había pensado. No, es que a mí me ha recordado Es el 50% posible. que le llamó Los Pincreles, sentado en un banco de la Plaza España y fotografiando que había un matrimonio mayor a mi lado. Sí, pero eso no es igual. Pero quiero decir, no, que cuidado. Eso no ¿Por qué no se podría hacer un hombre? No, sí, poderlo No, hacer, poder la puede hacerlo la hacer, podría hacer. pero ahí la Que yo no me identifica como una imagino, foto no me lo femenina. imagino. Pero probablemente la tuya también, Pepe, que probablemente la tuya también. Yo porque sé que es tuya, pero, perdón, ay, Pepe, yo porque sé que es tuya, pero probablemente si no lo supiera, me parecería de la sensibilidad de ¿Cómo quedó la tuya? Yo, vamos, si no supiera que ven. Era un jurado, yo creo que era un jurado interesante de mujeres. Sí, o sea, yo creo que las tres se dedicaban a la fotografía. Una de ellas, además, bueno, la estuve viendo en internet porque me llamó la atención el fallo que habían hecho y las estuve viendo en internet y son gente bastante bien relacionada en el mundo de la fotografía. Y bueno, y aquella foto a mí es que creo que hoy se analizan las cosas con valores diferentes a cómo se analizaban en el tiempo en que yo era joven, vamos. A ver, si queréis empezamos por la de, por ejemplo, por la de Paco. pero por esta que ya empezamos. Yo creo que luego, si quieres, Pepe, si nos da tiempo, podemos hablar de eso, porque es que lo que has contado es muy interesante y está muy relacionado con lo que ha sido el inicio de estas charlas, que es ver entre todos un poco qué está pasando con la fotografía en el día de hoy. Es muy importante la idea o el hilo que lanzas, o a mí me lo parece. Yo complemento lo que ha dicho Pepe y lo que ha dicho María Antonia. En los fallos trato de seguir el siguiente método mío interno para acercarme a lo que puede ser justo, ¿no? Valorando la fotografía ajena. Y sigo como 3 pasos. Uno, lo que ha dicho María Antonia, que también es lo que ha dicho Pepe, aunque lo haya dicho de otra manera, ¿no? Que es el lenguaje. O sea, si el fotógrafo sabe la técnica o no la sabe. Porque claro, ponerme a pensar si lo que me están contando en un idioma es interesante cuando no saben hablar ese idioma y están balbuceando, pues no tiene ningún sentido. O sea, lo primero es saber si técnicamente dominan el medio o si por lo menos saben expresarse fotográficamente. Entonces, ahí ¿qué es lo que miro? Pues lo de siempre, si las luces son correctas, si los encuadres o composición, si es que ha sido de estudio, han sabido hacerlo correctamente, el largo etcétera que todos sabemos. Una vez que esto ocurre y ya ha pasado ese estadio dentro de lo que es mi cerebro, paso ya efectivamente a saber si a mí esa fotografía me está diciendo algo o no me lo está diciendo. Es decir, primero analizo el lenguaje, después el contenido. ¿Qué me dice? ¿Me dice algo a mí? Vale, estupendo, también lo ha pasado. Esta persona es capaz de expresar algo y además de expresarlo bien. Y ya en el último escalón o en el último estadio, sí que no me queda más remedio, sobre todo cuando me he encontrado a lo mejor con 10 fotografías y hay que seleccionar 3, si todas cumplen los 2 requisitos primeros, ya no puedo evitar que subjetivamente sí surja una identificación de las emociones del autor con las mías. Porque eso es inevitable. Y es eso lo que suelo hacer. Por si os sirve. Porque claro, si no sabe hablar el lenguaje, técnicamente ya todo lo demás me sobra. Puedo decir, como a veces he dicho, en algún concurso, aquí hay un autor o hay una autora. Apunta maneras, pero tiene que trabajar. Es decir, tiene cosas que contar, pero no sabe contarlas. Y si se lo premio, estoy equivocando a esa persona y estoy equivocando a los demás,
Que es lo que puede pasar a veces cuando dices, anda, ¿y eso cómo ha podido quedar lo primero, no? Pues efectivamente, es que no hay un dominio todavía del lenguaje. Hay autor, se sabe que esa persona, pues bueno, tiene cosas que decir, pero no ha aprendido a decirlas. Entonces, mientras no aprenda, no tiene ningún sentido pasar al siguiente estadio. Entonces, bueno, si esto os sirve para cuando hagáis vuestros análisis, procuro dejar mis emociones para el momento final, cuando ya hay igualdad en cuanto al continente y al contenido, pues hay 10 autores que los 10 merecen a lo mejor estar los primeros. Entonces, como tienes que elegir, pues efectivamente hay fotografías que te seducen más que otras, es inevitable. Por eso fallamos los humanos y por eso en un momento dado, a mí siempre me ha gustado más en cualquier fallo hablar, argumentar, defender tu fotografía y decir los porqués y que otro jurado que no piensa igual lo defienda. No me gustan, aunque sé que se hace y yo misma he tenido que hacerlo cuando lo han decidido, numerarlo, darle puntos, después sumarlo y hacer una media aritmética, porque esto en principio es arte o intentamos que lo sea, no es algo científico. Entonces hallar una media simple y decir, pues es que al final queda esta porque ha tenido tantos puntos y resulta que al final ha quedado algo mediano porque es más fácil que obtenga esa media simple por encima de los demás, pero no destaca en nada, no sé si me estoy explicando. Y seguro que habéis visto más de un fallo en los que esto ocurre. Creo que cuando se está hablando de algo que intentamos que sea arte, hacerlo así aritméticamente, a mí me parece que es rápido y que es cómodo, pero no me parece demasiado, no sé cómo decir, dentro de lo que es el arte fotográfico. Lo que pasa es que los concursos de aquí son, y ahora se ha puesto una sola foto por el blanco y negro y el color. No estaba pensando solo en los de aquí, no, estaba pensando en pero general, estamos hablando que estas general. fotos vienen de esos concursos, ¿no? Entonces... vale, o sea, estas se han fallado así, claro, numéricamente no. Sí, numéricamente. No, le pusieron número, pero no numéricamente. Sí, se han fallado numéricamente. No, claro, lo han hecho a veces. Sí, se han fallado numéricamente. Las dos últimas veces se han hecho numéricamente. Tanto esta como esa han sido numéricamente. Hombre, si están de acuerdo, eso es absoluto, claro, pero normalmente no. Eso dijeron ellos, pero el método que han seguido ha sido numérico. Las dos últimas veces ha sido numérico. Han ido poniendo papelitos con números, han sumado y otra cosa es que esta es verdad, esta concretamente dijeron que a las tres les había... Claro, pero... A lo mejor ha destacado, ¿no? Pero es verdad que ponían post-it. Pero es que al final cuando haya tres personas que estén haciendo... que estén analizando una foto, es muy difícil que las tres elijan lo mismo. Al final tiene que haber números, porque no puede ser de otra forma. Yo también puedo ser respecto a Teresa, respecto a tu método, que yo pienso que teóricamente está muy bien si los tres jurados son equivalentes. Porque yo he visto aquí, claro, Carlos, pero es que eso, juicios ¿cómo donde se una consigue? persona Es complicado tenía tal eso. personalidad que ha anulado totalmente a los otros dos y al final ha puesto ya esta. Y los otros dos, amén. Claro, No, en esos casos la media es mejor que eso también. Porque han aparecido dos jurados que los han traído para rellenar, porque... O no, porque son personas que vienen de compromiso y dicen, ¿para qué vienes hoy a pegarme? En el sentido claro, pero es que eso no es así, porque cuando... A ver, hay que tener respeto por quienes se han esforzado por presentar una foto a un concurso que sea un social o sea por ahí pero yo he visto aquí, recuerdo algunos fallos que ha sido sangrante de una persona que arrolla a los otros dos y que hace lo que le da la gana y los otros dos personas pues no se atreven a decir nada. Y al final es ella la que coloca todas las fotos. Eso lo hemos visto todo, Carlos, porque es inevitable. Por eso digo que en esos casos la media hubiera sido en otros y si tienen tres personas con criterio. Lo que hay que hacer es argumentar y defender la tuya y decir por qué la defiendes. No siempre ocurre. Y además decirlo incluso para que lo oigan los asistentes. O sea, nada de petit comité así, ¿sabes? Pero como si se puede, claro, porque como dice Isabel, no se
puede a lo mejor... Esto es sí, muy yo no me participativo. estoy ciñendo a esto, sin saber si en general. Esta vez en la Tener en cuenta tarjeta. que como estamos hablando de estas fotos que vienen de los concursos, No sabía que las tres venían de allí. Sí. Hablemos más teóricamente, porque si no, Sí, vamos. venga, vamos a centrarnos Vamos ya a entonces. comentar la foto de Paco, que es el primero que la trae. Si Claro, parece. sí, Y sí, luego la de venga. Pepe. Pero que lo comenten... Venga, pues lo que Porque si Es lo comentamos pictorialista. cualquiera de nosotros tres que tenemos más hábito, al final les condicionamos, ¿no? Yo tengo mi Lo que se opinión, trata es de que pero aprendan ellos. la digo ahora o la digo al final. La digo al final. Es pictorialista. Esto, ¿no? Bueno, ya lo habéis visto. Qué lejos. Está la Qué lejos, tarjeta dime. Seguro social, ¿no? Hace 2 años. Y quedaste bien con ella. No recuerdo ahora mismo, pero sí. Sí, yo primero, estaba aquí, segundo, está entre las 5 primeras, pero yo creo que fue segunda o así, ¿eh? Primera, segunda. Tendrás un juicio justo y luego te colgaremos, Yo como creo en que el sí, oeste. que es Un realismo, es pictorialista, me parece a mí, porque no se ve lo que es nada más que tiene un puntito ahí de realidad, o sea que es como una pintura, es pictorialista para mí. ¿Puede ser? No sé. Esta entraría en el realismo fantástico. mágico. Yo creo que mágico. Yo también pienso que realismo mágico. Yo creo que mágico porque Pictorialismo. yo creo Sí, Es porque que está el con mágico, una cosa y lo demás lo yo difumina. yo entiendo por realismo mágico cuando no se ha hecho ningún... Es que a mí me da la impresión de que esta foto tiene un filtro, tiene algo, ¿no? Para el fondo, ¿no? un desenfoque hecho con la cámara, con el O objetivo. sea, que eso forma parte del Es una foto, es un mapa. Vale, pues entonces me Es equivoco, un porque a mapa, mí me es daba un la mapa. impresión de que había un tratamiento del fondo, ¿no? Porque es muy artística, muy... A mí esa foto me encanta. Pictorialista. Es que además yo lo veo mágico, sí, efectivamente, lo veo mágico. Pero pensaba que era tratado, no que era de la toma, ¿no? Y bueno, y luego el detalle, o sea, la sutileza de la flor esta que está en primer plano con otro tono, a mí me parece una foto preciosa. Precioso. Pero es muy delicada. Es muy... Delicada y emotiva. Sí. O sea, todo lo que... Es la realidad poetizada que decíamos el otro día. Poética, ¿no? Hombre, se puede decir también el escenario y la escena. La escena es la flor esa destacando de ese escenario y además pues en un conjunto muy bien equilibrada y muy bien compuesta. Yo lo definiría así, vamos, no sé qué nombre darle, pero... Sí, pero... Sí, en cierta manera, y luego el papel también. Lundas no se ha equivocado tanto, porque el realismo mágico, en realidad, se acerca un poco a ese pictorialismo, aunque cuidado, la diferencia es que no hay ninguna intervención que no sea la de la toma de la realidad. Y el pictorialismo se define precisamente porque hay intervenciones del tipo que sea. Por ejemplo, en el primer pictorialismo pues eran los flux, los desenfoques, la utilización de emulsiones especiales en los papeles, es decir, todo lo que podía contribuir a alejar el resultado final de la realidad. Pero en este caso está conseguido únicamente con la óptica que ha utilizado, con su ángulo de visión y cómo ha manejado la profundidad del campo. Es decir, cualquiera de los parámetros de los que se ha servido no suponen nada ajeno a lo que es la cámara fotográfica. En este caso, por tanto, ya no podemos hablar de pictorialismo. Esto incluso siguiendo las definiciones clásicas. O sea, sería Por pictorialismo tanto, cuando hay algo externo. cuando hay una intervención ajena a lo que es la fotografía pura o fotografía directa. Entonces sí se define como pictorialismo. Pero si no hay tal intervención y lo ha hecho con los medios puramente fotográficos, con la realidad delante, el hecho de que haya conseguido todo esto con la cámara hace que ya no sea pictorialismo. Entonces, en su caso, como se ha creado una atmósfera mágica, es por lo que, como dentro del realismo, lo decíamos el otro día, queremos también poder decir ¿por qué me está seduciendo esto? Te está seduciendo porque es un realismo poetizado, porque le ha puesto esa poesía a una escena que a lo mejor captada de una manera totalmente testimonial y documental no te diría nada, o te diría muy poco. Entonces la poetización viene del uso que él ha hecho de los elementos fotográficos de los que dispone. Es que si no la destaca del fondo no diría nada. Es que sería algo es muy... poesía, muy pura,
está dentro de la línea también de los dibujos japoneses, en cierta manera. Ha dejado justo en el centro, como fondo de la flor, pues una clave alta que está de alguna manera contraponiendo a las dos sombras verticales que tiene, que son como un escenario. Y para mí esas dos sombras verticales están cortando, están acotando el escenario. El escenario lo ha revestido en una clave alta, que lógicamente siempre es más leve, más ligera, ¿no? Esto es lo que nos acerca a la dibujística japonesa, para centrar luego el centro de interés está en el lado inferior, casi derecho. O sea, es que está ajustada a los cánones de Cartier-Bresson, vamos, de la Escuela de París, que siempre lo llevamos a Cartier-Bresson, que yo creo que está ya sobrevalorado. Pero el centro de interés parece ser que tiene que estar, según los cánones de la pintura, en el lado inferior derecho, porque es por ahí por donde empezamos a leer el arte, y a partir de ahí recorrer el resto de la escena. Entonces, no está, sí, está, si lo dividiéramos en cuadrículas, está mucho más cerca del ángulo inferior derecho que de cualquier otro. Ahora va Paco y dice, pues yo no he pensado en nada de eso. Yo le diría, claro, es que lo normal es que no lo pienses, claro. Porque si lo hubieras pensado, no lo habrías hecho esa cosa. Claro. Esa es la clave, que su recorrido fotográfico o de estudio de la pintura y del arte le ha llevado a asimilar ya de una manera intuitiva una serie de reglas, de cánones en los que se lleva moviendo. Es lo que hablamos el otro día de los arquetipos. Los arquetipos de la belleza en el arte los tenemos todos interiorizados, porque es que son siglos y los llevamos en el ADN, no solo nuestros, sino de nuestros progenitores y dentro de nuestra cultura occidental. Entonces al final los aplicamos casi de manera inconsciente. Claro, cuando viene otro y nos dice, oye, ¿qué foto has hecho? Fíjate, no sé, ostras, nada de eso, o sea, ¿de qué está hablando, no? Eso es lo grande. Y al final, sin darnos cuenta, un medio de expresión visual, como puede ser la fotografía, somos capaces de convertirlo en un elemento de comunicación, de casi simbiosis a veces con determinados espectadores. Y entonces es cuando ya nos estamos aproximando al arte. Tofiño diría, porque estamos poniendo en relieve nuestra verdad. ¿Qué? Tofiño diría, de esas tengo 30. Bueno, pero ya sabemos cómo es Tofi. Una bellísima persona, pero él se expresa así. Yo tengo solo el menor. Y es un hombre sereno. Tú seguro que tienes. Es que no lo has puesto vivo. ¿Vamos la de Pepe? Venga. Vamos ahora a la de Pepe. Pero a mí me gustaría también ver esa otra. Sí, pero vamos a ver la de Pepe ahora. Analizar esto. Pepe, ¿puedes quitar las manos? Sí. Es que no vemos. Gracias. Vamos a compartir. Se ve mal, pero como ya lo hemos visto de cerca, pues podemos... Ya está, ya da igual. A ver, venga, hablar. A ver, realismo emocional. Realismo emocional. Que pues, a mí me encanta esta foto. A mí me parece que emociona. Venga, dilo, alto, Luz. Es que no... Tú que eres muy valiente. Está Perdón. No, empiezas tú, Miguel Ángel. No, que has empezado tú bien, bueno. Eso, Miguel Ángel, habla alto, porfa. Vale. A ver, Es sí. Si seguimos un poco tu método de análisis para fallar, la parte técnica, pues que decir, una composición exquisita, es decir, hay un equilibrio entre la silla y el armario evidente, el peso está equilibrado, se crean tres franjas, luz, sombra, luz, que cierra la imagen y le da un interés. Técnicamente bien enfocada, bien resuelta, la luz perfecta. Bueno, pues el primer paso superado. La segunda, transmite emoción. Yo creo que sí. A mí esta foto, como muchas de Pepe, me llega. Yo veo que hay algo detrás y lo percibo. Me gusta el minimalismo, comparto con él también. Y aquí pasaríamos a la tercera, ¿no? Superada las dos, entra mi gusto personal. Evidentemente, mi gusto personal también comulga con el minimalismo, con la composición
Se ha cansado. Con pocos elementos decir mucho. Yo creo que esta foto lo reúne todo. Es decir, una foto perfecta. Tenía que haber quedado primera de lejos. Me dice mucho más que la que quedó primera. Mira, yo es que a mí lo primero que me parece es que me emociona, luego posteriormente analizas todo lo que dice Miguel y es cierto, es una foto casi perfecta, pero a mí lo primero que al verla que me hace es emocionarme, porque me provoca esa sensación de soledad, esa sensación de pensar en uno mismo casi, cuando, pues eso, soledad en definitiva, y belleza, es lo que me provoca, son dos sensaciones. Y luego ya, sí, pasas a analizarla y efectivamente es una foto que me parece muy bien resuelta, pero sobre todo me emociona. Yo no sé si la analizaría. Plenamente de acuerdo con los dos, continúas. Pero desde que la he visto, estoy pensando quién está escondido ahí, que ha tirado la silla para atrás. Y entonces me tiene clavado. Me tiene clavado. Ya de la composición, por lo que habéis dicho, yo soy menos entendido en esas cuestiones, pero la foto me parece fantástica. Sería una de las fotos que yo dice, joder, si yo lo hubiera hecho. La sombra es el elemento perturbador, sí, que hablábamos. Un misterio. A mí me gusta que la silla desaparezca. Claro, claro. Yo pero te digo, ¿quién se ha llevado la silla? ¿Quién está detrás del armario? Claro, si la sacas a la luz toda entera, ya no es la misma. Efectivamente. Y esa L que has formado entre el armario vertical y la silla, que se va hacia la luz y está a la mitad de la sombra, me encanta. Sí. Hay un acierto además que hayáis metido en lo del elemento perturbador, porque la de Paco también lo tiene. Son precisamente esas dos sombras verticales que están acotando la escena principal, ¿no? Que le da también un aire de cierto misterio, ¿no? Y es lo mismo que le pasa a esta, ¿no? Las sombras siempre ayudan en lo de los elementos perturbadores, por supuesto que sí. Yo le voy a proponer a Pepe que me la cambie por una y si no se la tendré que comprar. Que la compras, que estoy canino. Que se la compres, que está canino. Y os dejáis de hostia. Vaya hombre. Ya lo es poco poético. Ya lo fastidio. Te veo aquí y veo la soledad poético. arrogante que llevas durante tiempo manejándola. Y la sombra lo dice todo. En la sombra está escondido lo que tú echas en falta y se deja ver la luz a través de la silla. Me parece una fotografía sensacional. Si no estuviera esa sombra no sería otra cosa, ni siquiera sería tuya. O sea, Pues a mí es que me parece ingeniosa, vamos a decir, que unos elementos cotidianos que puedas tener en casa, en una casa y tal, que me haya llamado la atención y cómo ha podido capturar la composición en L, pero las tres franjas, como estabas hablando, con el elemento de la sombra y cómo te lleva la silla, en su conjunto le da una belleza genial. Me parece una buena foto. Y yo añadiría el color. Claro. Es que es de lo que no habéis hablado, de la estética que tiene. Sí. La belleza. Y ha hecho una utilización del color, vamos, yo la entronco directamente con la pintura del Renacimiento, ¿eh? Y eso le da un carácter mágico. La cortina y la silla, porque ahí está la presencia del ser humano por su ausencia. Es como si hubiese fotografiado en silencio. Eso es lo que ha dicho Paco. Pero lo ha hecho muy bien, además, porque le da ese tono pictorialista por la utilización que ha hecho del color. Y de siendo una clave baja, hay también algo de claroscuro, ¿no? Entonces tiene una estética preciosa. Es bella, es una foto bella. Sí, es una estética preciosa. Estoy de acuerdo. El color y el tono en general. Hay una armonía en las tonalidades. Ahora que la estoy viendo, lo que no me gustó fue verla ahí, menuda diferencia de verla ahí. ¿Y eso qué es? No, yo cuando la vi ahí, la verdad que no me dijo nada, y a mí me pasó, no, te lo digo, estaba la foto proyectada, o sea que no...
Claro, ¿qué es lo que está Te diciendo? dice, oye, pues sí, lo ves, la E tanto es composición, pero dices tú, no ves el detalle que se ve en la foto vista de esta foto es para verla, para salir de lejos, las frases está ahí, pero quieres avanzar un poquito, no podrás necesitar un poquito de tiempo. Esa fue la primera. No, verla. solamente a Ana. De acuerdo, Isabel. Parece que tenemos poco tiempo para verlos. Claro, pero... No, pues pasamos las que ha traído Antonio. ¿No analizamos esta, por favor? Que necesitamos Analizamos esta. Esta nos parece interesante. La ha traído Pepe a la corporación. La he traído porque es interesante. Vamos a verla, pero yo quería también, ya que hemos montado el eso. Así que vamos a hacer una Es que yo me tengo que ir ya. rápido y decir lo que os parece y ya está. Y a mí solo me quedan 15 minutos Ah, ¿ves? Pues perfecto. de grabación. Así me voy. Para poder ver lo otro. Venga, ya. Venga, ¿quién se lanza? Pepe. El otro día estuvimos tengo que decir que cuando en el día del fallo, yo la vi así, la primera foto desde donde yo estaba y tal, y me pareció que era pues un despropósito del jurado. Pero luego, claro, luego la he visto y a mí la foto me resulta muy interesante. Me gusta hasta la composición, que es lo que menos le interesa a la autora, seguro, pero a mí me emocionan las líneas verticales de las cuerdas de los zancos esos que llevan. Y luego una cosa que ahora se valora mucho, que es lo de la frescura, ¿no? O sea, en cualquier sitio, sin preocuparse de mucho más, el tratar de contar algo con la parte por el todo, que es otra de las formas que a mí también me interesa mucho. O sea, son los tropos gramaticales, ¿no? La sinécdoque. Eso me interesa, a mí me gusta mucho y lo empleo bastante. Por eso esta fotografía a mí, desde luego, me interesa mucho. Oye, habéis dicho lo de las cuerdas, en cambio a mí esa fotografía me hace ver empiezo a ver la de globo y es que me lleva para allá y no me llama tanto la atención los cordones estos. La veo así todos los... Yo si no estuviera, fíjate, o sea, si no estuviera la niña de la izquierda, todavía me gustaría más, y así me gusta. ¿Qué niña? ¿La de los globos? Precisamente la de los globos. Sí, porque además está un poco desenfocada, yo creo que no aporta demasiado. Ese es el defecto que yo le veo a la foto, ¿eh? Pero luego es espontánea, que eso también se valora mucho. Ahora es espontánea y tiene esa frescura, ¿no? A mí. Bueno, yo creo que ya pasamos al... ¿no? O sea, ¿queréis decir algo? A mí no me parece mal, pero pasamos a la de la primera no me parece. Pasamos al... ¿Has puesto ya tu...? Es que tengo que la... Eso ya puede contigo. Da tiempo. Venga, pero sí. Entonces fue durante la época del monzón, se ve claramente que llega por allí por el fondo y es todo un lago que hay enfrente, vamos, al lado de una pagoda. Entonces sencillamente es esa realidad tozuda, ¿no? que se te viene encima con varios litros de agua, ¿no? Entonces pues sencillamente el momento determinado que bueno, captas, ¿no? El reflejo, captas la sensación, ¿no? Seguir pasando si queréis. Sí, además con la claridad justo en la pagoda. Claro, la claridad justo en la pagoda. Sí, como... sí, y además veis, bueno, ya veis que aquello es como una especie de marisma, o, en fin, y bueno, pues lo que te llevaba era... Sí, esta la vimos el otro día. Sí, esta la vimos las luces esas, dijiste, doradas de María, ¿no? Correcto, sí, porque además esta luz es famosa en el sentido que es un puente, que luego vais a ver, que es un puente de madera que atraviesa, que tiene como 3 o 4 kilómetros de puente, donde se reúne pues todo el mundo a ligar, a comer, a beber, en fin, la gente se lo parece. Y entonces, bueno, lo que sí está muy de moda es coger unas barcas y entonces dedicarse a fotografiar por todos los lados, pasando por debajo del puente, pasando por encima, en fin.
todo ese tipo de cosas, siempre al atardecer. Las tenemos que analizar nosotros. Bueno, no, yo os contaba un poco lo que es, ¿ves? Luego a partir de ahí ya destrozarla como que... Ahora ya empezar a... Este es el puente. Este es el famoso puente, ¿no? Paco, ¿puedes llevar el cursor Pero a la una cosa, derecha? Antonio, ¿quieres que enviamos alguno en concreto? El cursor que está No, encima de la todo el pantalla. reportaje. No, me da igual, no tengo ninguna... Eso, Sí, ya pasas está. si quieres. Ya está, ok. No, si es un poco por verlas. Deja esta. Vale, o la siguiente. La siguiente, Paco, la siguiente. Paco, lo digo por seguir un poco con la realidad mágica. Claro, pero lo que podríamos hacer es coger una y hacer lo mismo. Esa es la que digo. Esa es la de la realidad mágica. Sí. Porque es que si no, no Vamos vamos a ver. Obviamente las nubes le dan un carácter... Esto es pura Asturias. Pura Asturias. Asturias. Asturias o Pirineos. El pueblo anterior que habéis visto es Taramundi, muy famoso. Y bueno, pues es el interior de Asturias, además hace un mes, o sea, escasamente hace un mes. O sea, es puro, además las 9 de la mañana, lógicamente perfecta hora para las nieblas y estos juegos, ¿no?, de luces que te da la niebla, ¿no? Es puro disparo, son 50 disparos hasta que consigues el correcto, el que traes aquí, claro, lógicamente, ¿no? O sea, aquí no hay... Que sería otra vez realismo mágico. Ahí cada uno decid lo que os parece. Yo claro, creo claro. que de lo que se trata es un poco de eso, ¿no? De ver cada espectador de cómo lo está percibiendo, cómo lo está sintiendo. Quiero decir que probablemente la visión probablemente no, con toda seguridad no es unánime. Cada uno nos va a sugerir una cosa y de eso se trata, ¿no? De que cada uno exponga lo que le parece. Pero es que no se atreven, Luz, ¿te has dado cuenta? Ya. No se atreven. No. Se quedan todos sordomudas. Claro, es emocional. Todos también A mí particularmente no me transmite emoción ninguna. Me parece una fotografía de paisaje muy bien compuesta, pero no me llama más que eso. O sea, yo veo que no puedo distinguir si hay mucha calidad o poca, pero es un problema de la pantalla, evidentemente. En papel seguramente se podía vislumbrar mucho más, eso está claro. Me parece una foto bonita, compuesta, bonita, un color muy acorde, muy natural. Está todo, pero no sé, a mí me falta algo que me pueda transmitir una emoción. O sea, yo veo la fotografía y ahí me falta algo. No sé si me falta una gallina que salte por ahí, por aquí, o el pastor, o ¿sabes? Pero estaba lejos, la gallina. Ya, digo, algo, puede ser cualquier otra cosa, cualquier motivo, ¿sabes? O nada, y simplemente es la perspectiva lo que transmite. También. Porque a mí me ha parecido lo mismo, que no me ha resultado raro, que siendo lo que es, y no me ha transmitido emoción tampoco. No sé por qué es. Hay algo que no... Ni a través de la composición. Yo es que es muy curioso, que es verdad. Con una buena composición a lo mejor llegaría a transmitir algo, pero vamos, si encima... Yo no la veo bien compuesta. Sí, a mí sí me parece que está bien compuesta. A mí en composición... Yo no la veo ni bien compuesta. A mí en composición me gusta porque veo que está sobre una composición en V, una central, el tema que te lleva. Quizás el horizonte me distraiga un poco, pero como composición sí que la veo bien. Como composición sí que la veo bien. Ver la V, pero yo no sé, la inclinación del horizonte y la inclinación de este primer término que hay aquí, pues no sé. También que las inclinaciones, pero nunca te han gustado nada. Entonces eso es muy cartesiano. Pues a lo mejor. Me gusta el centro. Hombre, la he traído por algo. Yo veo otra cosa, Antonio, con todo el cariño del mundo, porque además yo tengo también fotografías de este tipo. Y yo creo que efectivamente, a mí sí me parece que está bien compuesta. Es que Pepe ya ha dicho lo de que a él le gusta el orden y la proporción, que conceptos del arte helenístico. Se queda ahí en el siglo de Pericles. 7 cabezas y media. No, es que está muy bien, cuidado, está muy bien. Está muy bien. Pero yo sí veo una composición casi en elipse, que a mí me parece muy interesante. Y las luces son magníficas, vamos.
apabullantes de belleza, más las luces que tienen las nubes. Lo que ocurre, lo que yo creo que ocurre, lo voy a expresar mejor, es que hay dos tipos de realismos mágicos, el espectacular y el austero. Sí, no creáis que estoy diciendo tonterías. No estoy diciendo tonterías. El espectáculo al final nos gana a todos, incluso como autores. Llegamos a un paisaje como este y la tendencia es retenerlo. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza nos está ofreciendo ya el espectáculo. Nuestro mérito está en saberlo captar, evidentemente, porque podríamos hacer de un buen espectáculo de naturaleza una auténtica deformidad. Es decir, que por supuesto que es meritoria la fotografía porque están las luces muy bien captadas. Pero claro, el realismo mágico a través de lo que es espectacular, en realidad es algo que es del momento, es casi un flash. Un registro que es un poco claro. Cuando ya te quedas un rato delante de la fotografía, pues bueno, el espectáculo está muy bien, pero detrás del espectáculo buscas algo que es lo que no encuentras. Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de estas definiciones de realismo mágico, realismo emocional, tenemos que verlo a través de la austeridad, es decir, no de un maquillaje a veces, que no digo que él lo haya maquillado, estoy diciendo que es que la misma naturaleza nos ofrece esos espectáculos, o los mismos paisajes, o a veces un personaje que fotografiamos, porque hay esa tendencia, si vas por la calle, fotografía a este señor que va con sombrero, que además tiene la barba así, o que tiene una piel rugosa y es un caballero que parece... ¿Por qué tendemos a eso? Porque también sabemos que hay una serie de cosas que atraen, y que atraen a la vista del espectador. Pues lo mismo ocurre con el paisaje. No, el retrato será un buen retrato cuando hayas cogido un rostro anodino y hayas conseguido contar algo con él. Y el paisaje será buen paisaje cuando hayas cogido un paisaje totalmente austero, mesetario, que tiene poco que aportar y que sin embargo tú eres capaz de añadirle tu propia emoción a esa sequedad cuando se lo estás mostrando a otro, ¿no? Que con esto no estoy para nada denostando la fotografía, Antonio, o sea, para nada. Estamos tratando entre todos, yo si queréis cogéis mi Instagram y me machacáis, que no tengo ningún problema. De lo que se trata... Hoy has puesto una foto que me encanta, que es buena. La de la lluvia, una conexión, suelo mojado. Esa foto es fantástica. Ay, yo te voy a hacer. De arquitecturas, ¿no? Sí, de lo que estoy haciendo, arquitecturas. ¿Cómo te llamas? Y quiero decir con esto que las fotografías, estamos hablando de, cuando las analizamos, ¿qué conclusiones podemos sacar de cada una de ellas? Es decir, yo aquí no estoy haciendo una valoración de bueno o malo, porque incluso hay veces que puedes estar diciendo, pues eso, es que la intencionalidad es muy buena y te atrae, porque la intencionalidad es buena, pero la fotografía no es buena y sin embargo te atrae. Y otras fotografías son buenas, son redondas, no tienen ni una sola grieta, pero bueno, sabemos que se queda ahí, por lo menos para muchos espectadores, cual para otros no. Sí, totalmente. Bueno, pues a mí me transmite misterio. ¿Perdón? Que me transmite misterio. Sí, es que es verdad. A ver, muchas veces es verdad que no es lo mismo transmitir a nivel de papel, de impresión, etcétera. Si lo ves... Es mucho más difícil cautivar con la imagen líquida, aunque la gente crea. Para mí lo tengo clarísimo, porque no es lo mismo una proyección, que hay muy buenos autores que te proyectan sobre tal y sin embargo pues no te captivan y sin embargo cuando lo ves expuesto, ¿no? Lo ves en su formato adecuado, con el papel adecuado, la luz adecuada, etcétera, te puedes tirar media hora delante de la misma foto que no te ha cautivado. Eso es muy importante, ¿no? Y tal. Luego también es verdad que en este caso cuando hablasteis de paisajes, pues yo elegí paisajes, no he cambiado las que el otro día decíais, o sea, quiero decir que independientemente del discurso de realidad mágica, tal, no sé qué, como el otro día me dijiste, no, vuélvelas a traer. Pues las he vuelto a traer, quiero decir que no me he dedicado a buscar realidad mágica. Y el paisaje es muy difícil, Ahí está, o sea, he hecho paisaje. A mí me parece muy, pero que muy difícil el paisaje. Quizá lo más difícil de todo. Creo que allí podría entrar también la parte del
bagaje cultural que tenga la persona, porque por lo menos para mí, que vengo de Latinoamérica, este tipo de paisajes es en la zona donde yo vivía, no, al contrario, no es cotidiano, y al no ser cotidiano ya entra la parte mágica, ya entra la parte onírica. Entonces para mí esta fotografía es netamente onírica, o sea, yo la veo y eso es lo que me sugiere, independientemente de la composición, independientemente de lo que pueda estar representando. Tú tienes un bagaje cultural y geográfico. Lo que ella está diciendo es interesantísimo y es fundamental. De una manera muy sutil, porque es eso, es una cosa a la que no estás acostumbrado y de manera muy sutil te impacta. No es una emoción que yo diga me da alegría, me da tristeza, sino una melancolía muy sutil que de algo desconocido que no has vivido. Entonces no sabría cómo explicarlo porque no sé si tiene alguna comparación. Lo estás explicando. Me llama la atención como novedoso. Sí, era un poco lo que decías tú el otro día. Lo que decías tú el otro día de cuando ves fotos de otros países de donde lo siempre te llama mucho más la atención. Lo que no es próximo a ti, lo que es lejano, o en el tiempo o en el espacio, siempre ha de llamarte la atención de manera favorable. Sí. De hecho, al final siempre lo que en parte buscamos un poco. De hecho, Pepe se va a La Mancha. O sea, yo busco otros. O sea, yo no veo estas nieblas, no las veo en Madrid. O sea, no, es que no las hay, claro. Ni esos verdes, ni esas montañas. Entonces, las vas buscando, ¿no? Cuando ves mareas enormes que hay en Galicia y que ves unos espejos enormes en el agua y tal, si va en Madrid, pues es que está claro que no lo ves, ¿no? Y además lo que tú has dicho también me parece fundamental y mejor que no nos pase por alto. Aunque creamos que la fotografía termina en una pantalla, eso es un eslabón más, no es el último. El último es el papel, porque además según el tipo de papel que utilices, ya lo sabemos, y según la impresión que te hagas o que te hagan, la fotografía puede contar cosas totalmente diferentes. No lo mismo un fine art que de pronto un papel de estos de, en fin, de impresora normalita y correntucha. Es decir, es más valiente traerlas así. De todas maneras, gracias por echar un capotazo. Quería decir una cosa. Quería dejar una cosa. Nada, el otro día es mucho más valiente. Es una cosa, quería decir, ¿no? Que también yo tengo la impresión de que estamos viviendo un momento en el que, como siempre, como hablábamos el otro día, pues que hay modas, tendencias y somos un poco también esclavos de eso, ¿no? Y me da la impresión de que en nuestro momento actual tenemos un cierto rechazo hacia lo